Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestra casa. Nada, gracias a vosotros. Vamos a repasar en esta entrevista con Tomás Pinto, que es director rentable internacional de Bestinver, un poco la situación del mercado, la situación de las carteras, que me gustaría empezar. Estamos casi ya cerrando primer semestre de 2022, que vaya año llevamos. ¿Qué balance haces? Pues vaya año, como dices tú, con una coyuntura muy compleja, muy extrema, con un mercado muy cortoplacista que quiere el aquí y ahora, no quiere ver nada más allá porque no tiene visibilidad, donde creo que hay muchísimas y se han creado muchísimas oportunidades, ¿no? El mercado está muy preocupado por la subida de la inflación, por supuesto, por la respuesta de los bancos centrales a esa subida de inflación para intentar contenerla y si eso puede provocar una recesión o no, ¿no? Un impacto económico severo. Y bueno, en esas estamos. A medida que la inflación al final, si intentamos, nosotros no somos macroeconomistas, como sabes, pero intentando poner un poco más de perspectiva, la inflación se ha creado sobre todo por los desequilibrios que hemos visto por la pandemia, ¿no? Oferta, demanda de bienes, de servicios, unos muchos, otros pocos, las respuestas tan agresivas monetarias y fiscales de los bancos centrales y de los gobiernos, que se ha exacerbado todo, por supuesto, con la guerra de Ucrania, ¿no? Y a pesar de lo que puede parecer, muchos de esos desequilibrios se están normalizando, ¿no? Cadenas de suministros, cada vez estamos viendo más evidencias que se están normalizando, los tipos de interés se están normalizando y lo que falta, y se está detrayendo a la oferta monetaria de los bancos centrales y los gobiernos, lo que falta es la inflación. Donde nosotros no vemos sostenible inflaciones de doble dígito, al final es un delta y va a empezar a haber comparables mucho más exigentes, ¿no? Para ver una inflación tan alta. Y luego a nivel de las carteras, nuestra valoración, pues no estamos satisfechos. Como dije en la conferencia hace 3 semanas de conferencia de inversores nuestra anual, no estamos satisfechos. Es curioso porque en las carteras internacionales hablo, ha habido un efecto arrastre cuando toda la bolsa, menos sectores muy específicos, baja, pues cuando tienes una cartera diversificada, pues te afecta. Que esta es una dicotomía un poco, porque es uno de nuestros pilares de nuestra filosofía es la gestión del riesgo y queremos tener carteras diversificadas, tesis diversificadas, y esto es innegociable. No vamos a cambiar, sería un error de repente concentrar todo ahora mismo, ¿no? Pero ese mercado tan polarizado ahora que vemos, vemos muchísimas oportunidades. Hace falta, por supuesto, mucho análisis, mucha convicción, paciencia, que nosotros afortunadamente podemos tener esa capacidad de arbitraje, ¿no? Que no tiene el mercado, ese mercado cortoplacista que te contaba. Nosotros podemos mirar con más perspectiva al mercado, ver al final, una cosa es los precios de mercado y lo que vale ciertos sectores y ciertas compañías, y ahí vemos muchísimas oportunidades. La rentabilidad potencial de muchos sectores y compañías se ha incrementado significativamente y tenemos la ventaja de tener una base inversora que nos permite poder ver más allá, ¿no? Y eso creo que a futuro va a pagar. Seguro que hay muchos inversores, muchos clientes que están ahí diciendo, pero ¿esto cuándo va a parar? ¿Hasta dónde van a parar estas caídas? Bueno, unos cuantos meses ya. ¿Qué les dirías a esos inversores? Bueno, no tenemos una bola de cristal, ojalá, pero al final, pues yo creo que el tema de la inflación es lo que más preocupa a todo el mundo, preocupa al consumidor, por supuesto, y preocupa a los bancos centrales. Entonces, ese va a ser, yo creo, un poco lo que marque, ¿no? Pero el mercado anticipa muchísimo. Tanto es así que vemos bueno, unas oportunidades de inversión que no habíamos visto en muchos años, ¿no? Ni siquiera después de la pandemia, ¿no? Que había sido todo tan exagerado en tan corto plazo de tiempo, y ahora ha sido un poco más pausado, pero hacia abajo, y vemos compañías que siguen vendiendo productos básicos para nuestra economía, compañías que van a ser mejor el próximo año, compañías que tienen ventajas competitivas y que el mercado no lo está valorando, y hay muchas oportunidades, haya o no recesión, ¿eh? Al
fíjate que desde la conferencia anual de inversores, que no ha pasado mucho tiempo, pero sí han sucedido ya muchas cosas en el mercado, esa inflación de la que hablas, que ha seguido marcando nuevos máximos, casi nuevos máximos en Estados Unidos, nuevos máximos en Europa, la respuesta de los bancos centrales, con la Fed incluso subiendo 75 puntos básicos, y ese temor que también comentabas de que esto nos lleve a la recesión que está poniendo en precio el mercado. ¿Tú crees que conseguiremos evitar esa recesión como esperan los bancos centrales? Sería muy aventurero para nosotros decir si va a haber o no va a haber recesión. Por supuesto tenemos ciertos escenarios, etcétera. Escenario central es que esta es una crisis donde hay muchos menos problemas sistémicos que ha habido en el pasado, ¿no? Y hablábamos antes de cuánto podía caer el mercado o no. Hablábamos mercados bajistas, que nosotros intentamos no ser muy fijarnos mucho en eso, pero mercados bajistas históricamente han caído un 34%, ¿no? Cuando cae más de un 20% se dice, ¿no?, que estamos en un mercado bajista, y la media es un 34% de caída, y eso incluye la Gran Depresión, la crisis financiera del 2008, la crisis del euro, muchos eventos que han bajado más de ese 34%, ¿no? Por tanto, viendo un poco ligando la pregunta, ahora no vemos una crisis sistémica, las empresas tienen unos balances mucho mejores, las familias tienen más ahorros y hay casi pleno empleo en casi todos los países. En España quizá es un poco peculiar, pero hay más oferta de empleo en muchos países que demanda, ¿no? Y todo eso es importante. Y los bancos están saneados, y hace unos años pues el sistema bancario pues no estaba tan sano, ¿no? Eso es importante, tener esa perspectiva. Y luego, nosotros lo que sí que podemos concluir y decir con atrevimiento es que hay muchos sectores, muchas compañías que están descontando una recesión, y en casos una recesión severa. Compañías como tenemos cementeras, automovilísticas, de consumo, de servicios, que parece que el mercado está implícitamente diciendo que van a sobrevivir entre 6 y 7 años. Bueno, creemos que esto es una exageración, una dicotomía entre precio y valor muy importante, que no sabemos si puede durar otros 3 meses, o 2 meses, o un mes, pero que no podemos ignorar, ¿no? Y eso nos da, te comentaba antes de la entrevista, pues nos excita, porque podemos ver lo que pueden dar nuestras carteras en el futuro, ¿no? Lo que estemos haciendo ahora será lo que estemos haciendo ahora será el resultado de lo que demos en el futuro para nuestros inversores, y ahora mismo hay muchísimas oportunidades descontando ya recesión. Y si hay una recesión, muchos sectores ya lo estarán descontando, pero mi pregunta es, ¿y si no la hay? O si es una recesión técnica de 6, 12 meses, o una recesión más profunda de 1 año, 2 años. Si no hay, habrá muchísimo valor que va a resultar muy evidente y bastante rápido, ¿no? Nosotros al final pensamos como empresarios. Compañías buenas, con balances sólidos que tenemos en cartera, se adaptan, no es igual una recesión X que otra, ¿no? Nosotros ahora creemos que es más hay problemas de oferta y demanda hasta que todo se estabilice. Pero si BMW vende 1000 coches mañana y pasado 900, se adapta, reduce un poco la cadena de suministro y se adapta. Por eso es importante tener compañías con balances sólidos y compañías que puedan aguantar pues una demanda menos previsible, ¿no? Comentabas sectores, ¿no? Efectivamente, de los automóviles, al final, podría ser uno que se viera afectado por esa subida de tipos que endurece las condiciones de financiación que utiliza mucha gente para comprar coches, por ejemplo, ¿no? O no sé si el inmobiliario. Ese tipo de sectores más relacionados, ¿cómo los estáis viendo? Evidentemente, una subida de tipos afecta a la demanda. Y de hecho, eso es lo que están intentando los bancos centrales hacer, ¿no? Enfriar la economía subiendo tipos. Pero el sector automovilístico creo que es un ejemplo importante para ponerlo en perspectiva.
el sector automovilístico está en recesión profunda 2 años. COVID, problema de demanda y luego problema de oferta por falta de componentes. 2 años de recesión importante. Y en Europa y en otras partes del mundo hemos tenido también recesión anterior, en Europa desde el 2018 en el sector automovilístico. Es decir, y a pesar de eso, de una recesión profunda en los últimos 2 años, las compañías han generado más caja que nunca y están mucho más saneadas que nunca, con posiciones de netas de tesorería, es decir, no tienen deuda, y nunca ha pasado esto. Entonces han generado muchísimo más, contra todo pronóstico, porque evidentemente hace 2 años si nos dicen que BMW o Stellantis iban a generar 5, 6, 7, 8 billion de euros de flujo de caja positivo con una recesión, pues no lo habríamos pensado, ¿no? Entonces hay mucha demanda embalsada que, por supuesto, con una subida de tipos, pues esa demanda embalsada tardará más en ver la luz, pero creemos que tenemos ante los próximos 5 años una demanda creciente, no decreciente, a pesar de los tipos. Y en el sector inmobiliario que comentabas, por supuesto que también va a afectar, pero no viene mal en algunos sectores, por ejemplo en Estados Unidos, que se relaje un poco el sector inmobiliario, y yo creo que eso va a ser sano. Y luego, insisto, ¿esto qué efecto va a tener en la economía? Es importante volver a lo de antes. Los bancos están mucho más saneados, están mucho menos expuestos, el activo ni está tan sobrevalorado como en anteriores crisis, ni las familias están tan endeudadas como en las anteriores crisis. Pleno empleo, estamos hablando casi pleno empleo a nivel global, ni los bancos están tan poco capitalizados, es decir, pueden soportar vaivenes, ¿no?, de la economía. Lo que no se puede soportar, vosotros que estáis todos los días viendo compañías, hablando con las compañías, estas subidas de los costes que están experimentando, ¿cuánto tiempo más pueden aguantar, ¿no?, con estos incrementos que seguro que las presentaciones de resultados y cuando habláis con ellos os transmiten? Sí, pero es más que las compañías, es una muy buena pregunta, más que las compañías, yo lo pondría el cliente final. ¿Hasta cuándo el cliente final puede soportar la subida de costes, ¿no? Porque al final tiene que haber siempre un cliente final. Y eso tiene un límite. Y ese es un límite, pero que es normal en los ciclos. En los ciclos, el exceso de precios es exactamente la cura de eso mismo. Es decir, pongo ejemplos. Recientemente, no sé si has estado mirando eso con detenimiento, pero ha habido empresas de distribución en Estados Unidos y en Inglaterra que han bajado su guía de beneficios porque se han equivocado en los inventarios. De repente, bueno, pues ha habido mucha demanda de ciertos productos en los últimos 2 años, que hemos estado más metidos en casa sin interactuar tanto con gente, y ahora que la gente interactúa y tiene otro tipo de... La vida de los últimos 2 años no significa la misma vida de los próximos 2, se han equivocado en esos inventarios, y esos inventarios tienen que ver la luz. ¿Cómo van a ver la luz? Pues con precios más bajos. Eso es algo muy, muy concreto, ¿no? Estamos viendo subida de inventarios en muchas industrias, que es lo que te decía antes, que vemos una normalización de las cadenas de producción, pero luego, evidentemente, si el consumidor lo que compraba antes a 100 le cuesta 120, pues a lo mejor dice, pues en vez de comprar 2, compro 1 o no compro. Y eso es cíclico y volverá. Entonces, muchos de nuestros, cuando nos reunimos con el equipo de inversión, gente con muchas canas o gente con poco pelo, pasamos de la euforia post-COVID a la depresión post-COVID muy rápido. Y lo que antes históricamente había deflación y de repente una inflación disparada, pues puede llegar un momento que volvamos a ver datos de deflación, no sé cuándo, pero oye, hay productos que tienen que ver la luz y la demanda a lo mejor no está ahí. En esta última pata de la caída de los mercados que hemos tenido en las últimas semanas, después de estas actuaciones de los bancos centrales, ha habido compañías de las que hablasteis en la conferencia de inversores, populares, las que hemos comentado algunas otras veces, como Meta, Facebook, como HelloFresh, que han vuelto a tener esas caídas, que han vuelto a ir a zona de mínimos. Mantenéis ahí la convicción, ¿no?
Sí, pero ha habido, es que hay muchos sectores y muchas compañías en mínimos y que han caído 40-50%, ocio, turismo, servicios, transporte, industriales. Hay muchas industriales que están cotizando por debajo de cuando la pandemia, ¿no?, de los mínimos de marzo y abril. Es que hay muchos sectores descontando muchas cosas ya, ¿no? En el caso de Meta y HelloFresh, por supuesto que mantenemos la convicción. Además, son dos compañías que tienen características similares, siendo totalmente diferentes, características similares. Generan caja, tienen demanda estructural bastante visible, que es cíclica, por supuesto, en algunas ocasiones. Por ejemplo, ahora con la confianza del consumidor tan baja como está, pues en vez de vender 100, venderán 90, pero siguen creciendo. Tienen caja neta positiva en el balance, y luego son dos compañías que están invirtiendo hoy para ser mejor en el futuro, que a nosotros nos encanta eso. Pero el mercado, como te he dicho antes, está en el aquí y ahora. Oye, no inviertas porque no hay visibilidad, tú dame el cash flow, enséñame la generación de caja y ya está. Y nosotros creo que eso es una ineficiencia de mercado y queremos aprovecharla. Muy rápido, HelloFresh va a vender este año 7.500 millones de euros, 7.500. Va a ser un crecimiento este año más o menos del 25%. Y va a tener un margen del 7-8%, EBITDA, ¿no?, antes de intereses y depreciación. Y en el año 2024, nuestros números, creemos que van a conseguir 10.000 millones. 10.000 millones con un margen que la compañía guía entre el 10 y el 15%, entre el 12 y el 15% realmente. Pues si es entre el 12 y el 15%, va a generar 1.200 millones, 1.500 millones, ¿no? Es una compañía que vale en bolsa 5.500 o 5.000, le quitas la caja, vamos a ponerlo en 5.000 de caja. Si el valor empresa vale 5.000, está cotizando a 3 veces más o menos, 3 veces y media esos beneficios operativos. Creemos que es una ganga. De hecho, un supermercado cotiza al doble, o este cotiza a la mitad, y creemos que es una ineficiencia, ¿no? Y en el caso de Meta, bueno, pues evidentemente las dos están afectadas por esa preocupación por el consumidor en el corto plazo, y Meta cotiza 12 veces beneficios ajustado por caja este año ya. Y si hacemos a 2 años vista, pues sería 9 veces beneficio. Pero es que si le quitas todo lo que invierte, que lo mete por cuenta de resultados, es decir, gasto en WhatsApp, Instagram y el metaverso, si lo quitas, es decir, si mañana decido, oye, no nos ha salido, creemos que no hay negocio aquí, dejamos de gastar o invertir, en su caso, significaría que el mercado implícitamente está pensando que Meta va a desaparecer en 5 o 6 años. Porque ese PER 9 del 24 sería un PER 6. Estábamos hablando de estas posiciones que han caído más, estas compañías, pero también habrá algunas que lo están haciendo mejor en este momento. No sé qué estáis haciendo ahí en cartera, primero cuéntanos cuáles son las que mejor están funcionando y luego qué estáis haciendo, si estáis vendiendo para comprar estas donde hay más oportunidades o estáis manteniendo. Bueno, en general, más o menos ¿en qué plazo? En los últimos... No sé, pon tú en el año, vamos a decir, ¿no? Pues en general estamos intentando, como siempre, constantemente estamos intentando ver si podemos mejorar la ecuación rentabilidad, calidad, riesgo, ¿no?, de la cartera. Y eso estamos constantemente. Cuando pasó la guerra de Ucrania, cuando hubo la invasión, pues nos dio grandes oportunidades, ¿no?, para mejorar eso, desde nuestra perspectiva, por supuesto. Y compañías que han ido bien, pues GlaxoSmithKline, que es una farmacéutica, que hemos reducido porque ha ido muy bien y tampoco somos naif pensar que ha sido simplemente por el desempeño operativo de la compañía, que creemos que todavía tiene mucho potencial, pero que ha habido también un efecto refugio, ¿no? Son compañías que cuando no hay visibilidad, las compañías más cíclicas, pues el mercado entra en pánico, vende y compra
algo con más visibilidad como puede ser Glaxo. Nos funcionó muy bien durante el año también Berkshire Hathaway, hasta hace relativamente poquito, que también redujimos. BMW, siendo automoción, pues nos ha ido bien, y además es que incrementamos después de la invasión rusa en Ucrania, y nos ha ido muy bien, está en el año en positivo. Compañías como distribución química Univar en Estados Unidos, que están, son compañías que pasan directamente, son como brokers, pero almacenan, cogen productos en grandes cantidades y los separan, los mezclan, y suelen ser bastante insensibles a la inflación, o incluso se pueden beneficiar de ello, y ha ido muy bien. O incluso algunas compañías como el sector financiero, ¿no? Que hemos hecho, pues vendimos al principio del año, luego compramos otra vez después de la invasión, y luego hemos deshecho alguna posición otra vez, ¿no? Entonces eso nos ha dado pie a tomar algunos beneficios, y luego hemos comprado, pues justo después de la invasión, sí que incrementamos, pues BMW Stellantis en la automoción, vendiendo algún proveedor de estas compañías, porque iban a estar y tenían menos posición de caja, había más riesgo, entonces ahí incrementamos significativamente la calidad y el upside. Compramos Booking es una plataforma de venta de hoteles y de alquiler de coches, reserva de restaurantes, etcétera. Igual, habíamos vendido bastante la última parte del año pasado, a principios de este año, y la invasión ucraniana nos dio mucho pie había bajado casi un 30-40% desde entonces, y hemos incrementado bastante la posición. Luego hemos comprado una compañía de catering, Sodexo, que es una de las líderes a nivel mundial, también afectada ya venía muy deprimida de toda la pandemia, y creemos que es una compañía mucho mejor hoy que hace 5 años, que ya se estaba empezando a ver antes de la pandemia, pero la pandemia, la puso en la esquina de los que iban a ser muy afectados, y vemos que es una compañía con una mejora operativa importante y que se va a beneficiar de una vuelta a la normalidad. Insisto, haya no inflación, inflación o recesión, ¿no? Al final está sirviendo a los hospitales, a las universidades, a los colegios, a algunas empresas, y esas cosas se va a normalizar. Quizá en un nivel inferior al 19, pero creemos que tenemos mucho margen de seguridad. Esas son algunas de ellas, y por supuesto hemos incrementado en Meta y en HelloFresh en estos meses. Para terminar, en la conferencia que asistí también, una de las cosas que decías es mantener la confianza en que en 4 o 5 años la cartera renta variable internacional pueda doblar. Uno lo ve desde esta situación actual y dice, ¿qué tiene que cambiar tanto para que desde esta situación pasemos a doblar en un 4 o 5 años? Bueno, hicimos un ejercicio de analizar Bestinfond, y Bestinver Internacional sería muy similar, como una empresa. Y dijimos que podemos duplicar nuestro capital en los próximos 4 o 5 años, pero es importante explicar el porqué. Nosotros, al agregar todas las compañías individualmente en Bestinfond como una empresa, sí que podemos decir, oye, nuestros números dicen que en los próximos 4 años Bestinfond, sus ventas van a crecer un 40%. ¿De acuerdo? Tenemos compañías que han estado muy afectadas por la pandemia y van a normalizar, y el crecimiento será incluso superior a eso. Tenemos compañías con un crecimiento estructural, que haya o no haya recesión, van a seguir creciendo, y luego compañías más cíclicas que tienen ante sí un viento de cola importante, como pueden ser las cementeras, que tenemos unos programas de infraestructura que no habíamos visto nunca, y las de automoción que hemos dicho antes. Hay una demanda muy embalsada, ¿no? Y entre otras. Pues creemos que va a seguir un 40% de las ventas. Luego, los márgenes operativos, el EBIT en este caso,
antes de intereses e impuestos, creemos que el margen va a crecer más o menos cercanos al 17% hoy, al 20%. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar que los beneficios van a crecer por encima de las ventas, ¿no? Más o menos un 60 y tantos por ciento, por encima de un 60%. Entonces, ¿por qué decimos ese 18% anual? Porque al anualizar eso, nos sale que tenemos más o menos porque van a generar mucha caja nuestras compañías. Nuestro fondo, más o menos a día de hoy, nos va a dar alrededor de un 4% de dividendo, rentabilidad por dividendo. Y a partir de ahí van a crecer los beneficios un 60 y tantos por ciento, ¿de acuerdo? Eso anualizado es ese 18 que decíamos. Entonces, sí, pero también es muy importante el precio de lo que está cotizando nuestra cartera. Nuestra cartera ahora mismo, ajustado por caja, está 9 veces. 9 veces beneficios ponderada por caja, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que decíamos, si esas 9 veces se mantienen en el tiempo, ¿vale? Y nuestra cartera, sus beneficios, el dividendo nos va a dar un 18% compuesto anualmente, en 4 o 5 años has doblado. Son matemáticas, pues decimos que puede. Oye, son nuestras estimaciones. En algunas cosas nos iremos un poco altas, nos iremos un poco bajas en otras, ¿no? Pero en ponderado tenemos mucha confianza, ¿no? Y luego otra cosa es, ¿esas 9 veces beneficios son razonables o no? Creemos que nuestra cartera tiene, más solvente que el mercado, tiene caja neta, creemos que sus beneficios van a crecer por encima del mercado, y tenemos compañías gestionadas por gente muy competente y con un crecimiento rentable muy visible en el futuro, ¿no? Entonces, esa combinación creemos que merece una prima a esas 9 veces, ¿vale? O como el mercado o algo superior. Pero eso es un extra y no podemos controlar el múltiplo que el mercado quiere pagar por un grupo de compañías, no lo podemos controlar y eso lo ponemos como un margen de seguridad. Por tanto, ese era el ejercicio que hicimos. Insisto, ahora mismo el mercado está muy focalizado en cosas de muy corto plazo y quisimos dar esa perspectiva que como inversores en valor, inversores con capacidad de invertir a largo plazo, pensar e invertir a largo plazo, que creo que es una ventaja competitiva importante, gracias a nuestros partícipes, por supuesto, podemos, explicar y, segundo, aprovechar, ¿no? Y al final, bueno, pues seguiremos teniendo una cartera diversificada, con diferentes tesis de inversión, y buscando, pues, que tengan un crecimiento rentable, que generen caja y que sean muy solventes. Creemos que tenemos un cóctel muy atractivo si tenemos una perspectiva y la paciencia necesaria para poder invertir a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos para ir siguiendo ese medio y largo plazo, qué tal va evolucionando la cartera. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tomás. Gracias, Vicente. Muchas gracias a todos.